Gloria al Señor. Yo quiero invitarle que vaya conmigo, que busque en la palabra del Señor el libro de Marcos, el Evangelio según Marcos. Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento. Encuentra a Mateo y luego encuentra a Marcos. Marcos. Marcos capítulo 4. Y cuando lo encuentre, manténgalo por ahí listo para en el momento en el que lo vamos a leer. Es curioso cómo el mundo en el que vivimos, hoy sin darnos cuenta, hoy en el 2025, sin darnos cuenta. Le digo sin darnos cuenta porque hace 50 años o 100 años, el mundo sabía que dependía, que su economía, que el sustento, que la fuente de trabajo, que incluso el medio ambiente dependían de una de las actividades que hasta hoy sigue siendo de las reinas de las actividades en el mundo, que es todo lo que tiene que ver con la producción agrícola. El mundo sigue funcionando y girando alrededor de trabajar la tierra. Y por eso es que encontramos que los mayores asentamientos de personas en el mundo hoy están en lugares que normalmente son fértiles, donde la tierra es buena para producir. Y hoy yo también quiero referirme en esta tarde, en estos minutos con ustedes, acerca de la buena tierra. La buena tierra. Mire, todos quieren, el mundo entero quiere girar, estar, convivir donde hay buena tierra. Si usted va a comprar un terreno, por ejemplo, va a comprar una propiedad, usted va a pensar en cómo es la tierra. Jesús lo dijo en una ocasión: si alguien construye su casa en un terreno arenoso, cuando vengan los vientos, las tempestades, a causa de la tierra, esa edificación será frágil. Pero si construye su casa en un terreno donde hay piedra sólida que puede servir de buen cimiento, cuando venga los vientos fuertes, golpearán aquella casa, pero no la derribarán. Y siempre buscamos que la tierra sea buena según el uso que vaya a tener. Si usted está familiarizado, por ejemplo, con el campo, el cultivo, de repente creció en el campo, de repente creció donde se plantaba, se cultivaba, se cosechaba algo. La tierra es fundamental para que eso que se está plantando pueda dar frutos, pueda verle prosperar y crecer. Desde una florcita. Mire que hoy, como no toda la tierra es buena, entonces hoy encontramos que uno puede comprar buena tierra. Entonces usted puede ir a un lugar donde venden tierra, buena tierra, o sea, tierra que puede ponerla en una maceta o puede ponerla en el suelo, hacer un agujero, sembrar un árbol, sembrar una plantita, una flor, para asegurar que esa plantita, que ese árbol va a crecer, va a dar fruto. Pero donde la tierra no es buena, no hay prosperidad ni de nada de lo que se siembra. Por eso es que los terrenos desérticos son tan deshabitados, porque cuesta que esa sea una tierra fértil, una tierra que produzca, una tierra que le genere al ser humano sustento.
no es productiva. La tierra árida, la tierra seca, no es una buena tierra. Y me llama la atención que como esta es una actividad milenaria, el producir, el plantar, el cultivar y el cosechar no es nuevo. Hoy las técnicas son nuevas, las maneras de hacerlo son más tecnificadas, pero no ha cambiado el principio. El principio es el mismo: encontrar buena tierra o prepararla para que sea buena tierra, plantar una semilla de lo que sea que se va a sembrar, cultivarla, cuidarla, consentirla, regarla, para que en el momento propicio cosechar de esa semilla. Ese es un procedimiento que no ha cambiado. Hace miles y miles de años sucede igual, lo mismo. Se prepara la buena tierra, se planta la semilla y se espera la cosecha. El problema es cuando no hay buena tierra. Cuando no hay buena tierra, estamos asegurando que el esfuerzo de plantar, el esfuerzo de querer ver y anhelar ver aquel fruto, aquel árbol, aquella planta crecer, queda en el olvido. No habrá. Muchas veces el problema fue la tierra. Dice Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Jesús enseña en una de esas muchas ocasiones que Jesús se detuvo a predicarle a la multitud. Jesús enseña con una parábola para muchos muy conocida, para otros por lo menos suena familiar. Y si usted no la conoce, pues hoy será un buen momento para que pueda alimentarse de esto que el Señor tiene. Marcos capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente. Escuche esto: mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, mientras Jesús estaba dentro de la barca. Fue la estrategia de Jesús para poder conseguir un poco de espacio para dirigirse a la multitud. Versículo 2 dice: y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, en lo que Jesús predicaba, les decía: oigan, he aquí, sucedió esto, dice Jesús. El sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y comieron la semilla. Otra parte de la semilla cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto. La semilla pronto germinó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, inmediatamente esa plantita que rápido creció pero muy débil, se quemó. Y porque no tenía raíz, escuche esto, se secó. Otra parte de las semillas cayó entre espinos. Ya llevamos en el relato de Jesús en esta parábola una semilla que cae junto al camino, otra semilla que cae en pedregales, y hoy encontramos otra parte de las semillas que cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y ahogaron la semilla y no dio fruto. Pero otra parte, el cuarto grupo de semillas, cayó en buena tierra. Escuche esto. Y la semilla dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60
y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Una parábola es una historia que no necesariamente es un relato real, pero es una historia, una figura gramatical utilizada para contar una historia o transmitir un mensaje, utilizando un ejemplo que sí pudiera ser real. Es más, que es real en muchas ocasiones, pero que en esa ocasión es una historia ficticia para transmitir este mensaje. Jesús usa la parábola para enseñar algo bien especial. Jesús dice, está enseñando y pone de ejemplo en la parábola a un sembrador. En esta parábola, mire que a mí me llama la atención porque hoy muchos hemos escuchado esta parábola, la famosa parábola del sembrador, pero para la multitud y para los discípulos era la primera vez que escuchaban una enseñanza de este tipo. Y Jesús, cuando hablaba en parábolas, la intención de él era hablarle claro a la gente más sencilla de entender. Esa era la misión de Jesús, hablarle claro a la gente más sencilla de entender, pero sin tener que decírselos claramente. Mire qué curioso. O sea que Jesús usaba un lenguaje como el que usa, por ejemplo, la mujer. Usted sabe que la mujer habla como en código. A nosotros de hombres nos tenemos que ejercitar la capacidad de poder comprender lo que se está diciendo. ¿Ah? Mire, qué rico el pollo, dice la pastora, pero el pastor no le compra pollo. No es lo que dijo, es lo que quiso decir. Algo así pasaba con las parábolas. No es lo que decía Jesús, es lo que quería decir. Y Jesús utilizaba ejemplos muy prácticos de la vida para que, según él, todos lo entendieran. Y Jesús está enseñando una parábola que, según Jesús, él como maestro, todo el mundo la está entendiendo. Por eso él dice en el versículo 9, entonces le dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, el que está escuchando esto, que lo entienda, que sepa lo que estoy diciendo. La sorpresa con esta parábola es que su gente más cercana, los que caminaban con él, aquellos que seguían a Jesús de cerca, de día y de noche, sus discípulos, dice el versículo 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Le preguntaron sobre la parábola. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en alguna ocasión de la vida en donde alguien está diciendo algo que no entendemos y le hacemos sí? ¿A cuánto nos ha pasado, por ejemplo, con el inglés? Que le están hablando como si usted tuviera ojos azules. Y uno dice, yes. Y a menos que usted no sea 100% bilingüe, hay cosas que se nos escapan. Y uno dice, ok. Ese ok es como es la O nada más. Es la mitad la entendí. La otra mitad, como buenos hispanos, nos la inventamos. No la preguntamos, que deberíamos, ¿verdad? Pero nos la inventamos. Bueno, así le pasó a los discípulos y a los que habían escuchado la parábola de Jesús. Al final de la jornada, Jesús está en la barca. Él tuvo que subirse a una barca porque en la orilla él no podía dirigirse a todos porque lo abrumaban la multitud. Entonces él se sube a una barca prestada y desde la barca, que estaba a un nivel un poquito más alto, como hoy podría estar yo aquí, entonces lo podían ver y lo podían escuchar. Y ahí Jesús está predicando. Termina la jornada, la multitud se regresa a la casa. Cada quien se habrá llevado
su propia interpretación de aquella parábola. Pero al final de la noche, mire qué tremendo, mire qué lindo es permanecer cerca de Jesús. Porque estos que permanecieron hasta la noche, hasta el final del día, tuvieron la oportunidad de decirle a Jesús: Maestro, no entendimos nada. Esa es la traducción mía. Sí, eso es lo que le quisieron decir. Dice la Reina Valera del 60, le preguntaron sobre la parábola. O sea, le dijeron: estuvo buena el sermón de hoy, maestro, pero no entendimos nada. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa parábola? Y si usted y yo hubiéramos estado ahí, en esa multitud, y escuchando ese mensaje por primera vez, seguramente también hubiéramos quedado un poco desorientados, porque no era algo fácil de digerir. Según Jesús era fácil de entender, pero había tanto contenido dentro que era difícil de asimilarlo todo. Jesús les acaba de les acaba de enseñar una parábola y les dice: hay un sembrador que se fue a sembrar y sembró semillas, y mientras él estaba sembrando, las semillas cayeron en 4 diferentes lugares. Una cayó a la orilla del camino, otra cayó en los pedregales, en tierra donde habían piedras, otra cayó en medio de tierras con espinos, y otra parte de la semilla cayó en buena tierra. O sea que esto era un terreno con diferentes peculiaridades, ahí mismo donde el sembrador está sembrando. Mismo terreno con diferentes tipos de tierra. Si a usted le ha pasado alguna vez que ha estado en algún terreno y usa una pala o un tractor o cualquier herramienta y hace un agujero por aquí, y solo se escucha que le tiembla el brazo y todo el esqueleto, ¡pum!, porque pegó en una piedra. Aquí no. Dice: no, aquí no. Prueba por allá y se fue la pala como gelatina. Dice: aquí sí. Exactamente así era el terreno del que el sembrador que Jesús está explicando se encontró. Un terreno con diferentes posibilidades. Y la semilla, dice Jesús, cayó junto al camino. Una parte cayó junto al camino. Vinieron las aves, picotearon las semillas que no estaban en la tierra. Las aves dijeron: esta es comida gratis. Y se la llevaron. Dice Jesús: la semilla que cayó en la tierra con piedras. Dice Jesús: cayó la semilla, germinó rápido porque la humedad de la piedra adentro con lo que hay de tierra le funciona a la semilla. Así que dice que en la noche le bastó para germinar, y a la mañana, dice, ya estaba la plantita. Pero como no había tierra donde la plantita pudiera hacer crecer su raíz, entonces se murió, se secó. Al no tener raíz, se secó. La otra semilla, dice Jesús, el sembrador la tira y cae en un terreno con espinos. Y los espinos, dice Jesús, ahogaron la semilla y no la dejaron prosperar. No dio fruto. Jesús dice: pero hubo una semilla que cayó otra vez en buena tierra. Buena tierra. O sea que dentro del mismo terreno, dentro de la misma propiedad, había tierra con piedras, tierra con espinos y buena tierra. Entonces dice Jesús: hubo una semilla que cayó en buena tierra. Esa semilla que cayó en buena tierra dio fruto, echó raíces, dio fruto, creció y prosperó. Una de esas semillas al 30%. Dieron el 30% del fruto que esperaba dar. Otra dio el 60% de lo que esperaba dar. O sea, de 10 ramas que tenía, 6 ramas estaban cargadas de fruto.
Pero Jesús dice, otra de esas semillas que cayó en buena tierra dio fruto al 100 por 1. O sea, el 100% de esas ramas estaban cargadas de fruto. Lo importante para Jesús aquí es que dio fruto. Era buena tierra, la semilla era correcta y dio fruto. Ahora los discípulos dicen, mire, yo no le acabo de explicar nada, yo solo le acabo de hacer una recapitulación de lo que Jesús dijo. Pero ante esto, los discípulos dicen, ¿y qué será eso? ¿Y de qué se tratará esa parábola? Entonces se atreven a preguntarle y le dicen, maestro, no entendemos la parábola. Versículo 13 dice, Jesús dice, ¿no sabéis esta parábola? No. Me sorprende la pregunta. ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Jesús les está diciendo en ese versículo 13, ponga atención, ¿no entienden esta parábola? ¿No la entienden? Y entonces, ¿cómo van a entender todas las demás? O sea que me tienen que preguntar todas las demás que yo les he enseñado. ¿No entienden esta parábola? No. Sorprendido Jesús. Versículo 14, encontramos a Jesús, al de siempre, al misericordioso, al amoroso, el que nos exhorta, nos sacude un rato y después dice, bueno, pero te amo. Te amo, y aunque te sacuda, y aunque te exhorte, y aunque te regaño por un momento, pero déjame abrazarte ahora. Así hace el Señor siempre. Muchas veces así hace. Cuando nosotros aparecemos con cuestionamientos, con dudas, Señor, y si el Señor siempre nos va a sacudir un poquito de inicio. Y después nos va a abrazar con su amor y nos va a mostrar su misericordia. Y les dice, voy a explicarle. Ponga atención que le voy a explicar, dice Jesús. Mire, ahí ya está cenando con ellos. Ya no está en la barca con la multitud. Ahora está ahí tranquilo comiéndose un pescado, quizás comiendo, cenando. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. A ver, apunten que se lo voy a explicar, dice Jesús. Y mire qué tremendo, porque de maestro era completo. No le decían maestro por un reconocimiento de respeto nada más. Es que era un maestro por excelencia. Le voy a explicar. El sembrador es el que siembra la palabra, refiriéndose a la palabra de Dios. Y estos, escuchen, dice Jesús, estos que les voy a contar son los de junto al camino. O sea, atención a esto, que las semillas de lo que Jesús habla es la palabra. La palabra de Dios son las semillas. El sembrador es todo aquel que siembra la palabra de Dios. Y dice, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces ahora Jesús empieza a explicar. Y les dice, las tierras, los suelos, las plataformas donde cayó cada semilla, tienen nombre y apellido. Son personas. Son personas. La tierra son personas. La semilla es la palabra. El sembrador de la parábola es todo aquel que siembra la palabra. Y dice, aquellos que yo les hablé, los de junto al camino, son aquellos en quienes se siembra la palabra de Dios. Pero después que oyen la palabra de Dios, escucha esto, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿A cuánta gente le ha pasado esto? El problema no era el sembrador. El problema no fue la semilla. No fue el sembrador,
no fue la semilla. El problema para no ver aquella plantita, ¿cuántas veces usted se ha enojado con la plantita que sembró y que no le prosperó? ¿Le ha pasado a usted? ¿No le ha pasado? ¿Sí? Con un arbolito, una plantita, un cultivo, cualquier cosa que haya plantado y no prosperó. Y se paró. Y usted y yo no somos los únicos. A Jesús mismo le pasó. Se paró delante de la higuera y no le dio fruto. ¿Sabe qué hizo? Le pegó una maldecida. La maldijo y se secó. No soportaba un maltrato de Jesús, ni una planta. Acababa con ella. Así de poderoso es nuestro Dios. La maldijo y se murió. Y mire qué tremendo que encontramos aquí. Dice la Biblia que hay personas que reciben la palabra de Dios, la oyen, se les predica la palabra de Dios, la escuchan. Y al inicio les cae bien, pero inmediatamente vuelve Satanás con sus artimañas, con aquello mismo que le ha estado atacando. Y dice que ve la semillita que estaba ahí, que cayó en su corazón, e inmediatamente Satanás, Jesús lo figuró como aves. Vienen las aves del cielo, dice Jesús, toman la semilla, se la arrebatan y ya no dio el fruto en su vida. Así hace el diablo, amada iglesia. Hay muchas personas que oyen la palabra de Dios, escuchan la palabra del Señor. ¿Cuánta gente no creció yendo a la iglesia? O gente que creció o convivió o trabajó con gente que escuchaba que la palabra del Señor se les predicaba, se les hablaba. Pero siempre aparecía el diablo con sus mismas trampas de todos los días y lo dejaba sin semilla. Así hace Satanás hoy. Y Satanás sigue utilizando personas mismas, utilizando la familia, utilizando los quehaceres, utilizando un pasatiempo, utilizando una tentación, utilizando cualquier cosa para arrebatarle la semilla que fue sembrada. ¿Cuántas veces de repente hay alguien que sale después de un culto, después de donde estuvo, que se le predicó la palabra, y sale motivado, sale animado, sale diciendo, hoy sí? Hasta nomás salió, se sentó en el carro y posteó, mire, Mateo capítulo 4. Pasa a veces. Pone la alabanza y nomás que se sube. Y no apareció más. Ya no. Mañana en la mañana le dicen en la casa, ¿y no fuiste a la iglesia ayer? Sí. Y al trabajo le dicen, ¿y dónde estabas ayer? No, estaba en un compromiso. El diablo fue robándole la semilla hasta que se murió. Ya el lunes en la tarde se olvidó. El diablo se la arrebató. Volvió a cambiar de estación, volvió a poner la otra playlist en Spotify. Se le olvidó. Se volvió a enojar, volvió a insultar, volvió a llamar al fulano para quedar con unas par de coronas. Se le olvidó. Así hay muchísima gente. Muchísima gente. ¿Cuántas madres se han emocionado con que su hijo fue a la iglesia? Hoy sí. Y salió quebrantado el hijo. El Señor le habló, lo tocó, le sembró la palabra. Cuando sale, se esfuma. ¿Sabe que hay mucha gente sentada en la silla de una iglesia por años que está escuchando la palabra? Todos los lunes dice que va a empezar otra vez. Todos los lunes dice que, no la dieta, sino su vida con Dios. Dice, voy, hoy sí. Y hoy sí, hoy sí. Y el martes ya no. Pero vuelve a la siguiente semana y se vuelve a sentar y vuelve a escuchar y vuelve a recibir palabra y se vuelve a animar y se vuelve a motivar. Y el lunes vuelve a decir y el martes vuelve a desfallecer.
Mire, yo bendigo al Señor por aquel que no deje de congregarse. No deje de congregarse, no deje de escuchar la palabra, porque la palabra del Señor va a hacer efecto en su vida. Pero tenemos que entender que hay un plan diabólico del mismo infierno para arrebatar esa semilla en su vida. Si usted de los que dice, si usted así como esas personas que le acabo de describir, déjeme decirle, advertirle, anunciarle que el diablo le va a querer robar la semilla hoy a las 8:30 de la noche. Aquí no la puede robar. Mire, si hay una cosa interesante que vemos en la palabra, que el diablo de la mano del sembrador no puede quitar la semilla. El diablo no puede quitar la semilla de la boca del que está predicándola. La puede quitar después del corazón que la ha recibido. Por eso es tan linda la palabra de Dios, porque tiene el poder para que el mismo infierno retroceda. Pero depende de cada uno que el diablo no le arrebate esa semilla. No podemos permitir nosotros ser como los de junto al camino. Tenemos que ser buena tierra. Tenemos que ser buena tierra. El de junto al camino, en el instante, mire qué tremendo. Ni siquiera es que esperamos la noche a ver si llueve, para ver si agarra fuercecita la semilla. No, en el instante que la semilla cae en el corazón, ahí mismo el diablo mismo se encarga de arrebatarle la semilla, de arrebatarle esa motivación, eso que el Espíritu Santo quería hacer en su corazón. Ahí mismo es arrebatado. Ojo, yo vengo hoy a decirle, ¿por qué no examinamos nuestra vida? Quizás y alguien sea de esos junto al camino, de esos que cada domingo se vuelve a motivar y cada martes se vuelve a desinflar. Se llenó de ánimo. Hoy sí. Y otra vez no. ¿No será que es parte de esa gente de junto al camino? Que no ha cerrado todas las puertas que el diablo está encontrando abiertas en su vida. Porque después de recibir la semilla de parte de Dios en su corazón, la palabra de Dios, lo que sigue no solamente es la motivación no nos alcanza. Necesitamos convicción, necesitamos una determinación, y para eso, amados hermanos, hay que cerrar puertas que el diablo encuentra medio abiertas para entrar en nuestra vida otra vez y otra vez. Si lo que ve son esas puertas abiertas, cierre esas puertas. Si lo que habla son esas puertas abiertas, cierre las puertas. Si con quien frecuenta, con quien comparte su tiempo, son esas puertas, cierre esas puertas. Si lo que escucha son esas puertas, cierre esas puertas. Porque usted no puede permitir que el diablo le arrebate una semilla que le va a transformar su vida. Los domingos no pueden ser días de motivación, los lunes de tratar y los martes de fracasar. Tiene que ser una vida donde nosotros mismos seamos la personificación de la buena tierra. La buena tierra da frutos. La buena tierra recibe la semilla, la abraza y no la deja ir. Pero Jesús dice, mire cómo sigue diciendo en el versículo 16. Ahora les cuento los que fueron sembrados en pedregales. ¿Quiénes son las personas a las que Jesús se refiere como la tierra en pedregales? Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. ¿Por qué los identificamos? Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ojo a esto, aquí ya no es necesariamente el diablo que se está robando la semilla. Dice Jesús, mire qué explicación. Mire, yo digo, y Jesús quería que esta gente entendiera.
Mire la explicación. Jesús está diciendo, los de los pedregales, esos son el tipo de tierra, el tipo de persona que recibe la palabra otra vez con gozo, con alegría, con motivación. ¿Quién no ha recibido la palabra con gozo alguna vez? Amén. Con gozo, mire, con alegría. No solamente con... No, con gozo. Con gozo, de eso que decimos amén, gloria a Dios, aleluya, ja, ja, ja. Con gozo, la palabra es de Dios con gozo. Pero vienen los problemas, vienen las tribulaciones, las dificultades. Me dijo una vez alguien, me lo han dicho varias veces: ay, pastor, es que tengo tantos problemas, por eso me he apartado. ¿Y qué piensa? ¿Que no lo va a tener? ¿Que no va a tener problemas? ¿Que no va a tener tribulaciones? No hay nadie en la vida que no los tenga. No hay nadie que no pase por pruebas, tribulaciones, dificultades en su vida. No hay nadie. Nadie. Alguien puede decir: pastor, si yo tuviera unos 3 milloncitos de dólares, yo no tuviera ningún problema en la vida. ¿Usted cree que un niño hoy con unos 500 dólares sentiría que no tiene problema en la vida? Sí, ¿verdad? Entréguele 500 dólares a un niño. Pero a la vuelta de la esquina tiene un problema. Porque las cosas que pensamos que al tenerlas nos van a garantizar la estabilidad de la vida y nunca más van a haber tribulaciones, no son ciertas. No hay nada en la vida que nos garantice que no habrá tribulaciones. Jesús lo dijo antes de morir. En este mundo van a tener aflicciones. Anótenlo, dijo Jesús. Anótenlo. Van a tener aflicciones. Pero confíen, tranquilos, descansen, que yo ya me encargué de este mundo. Ya me encargué de este mundo. Ya este mundo no me gobierna a mí, así que yo gobierno al mundo que les aflige la vida a ustedes. Yo me encargo de las tribulaciones suyas. Dice Jesús, el de los pedregales es el que recibe la palabra con gozo, con aleluya, gloria a Dios. Pero al salir de la iglesia recibe la mala noticia. Mañana lunes las cosas no le salieron como esperaba. Le volvió a resucitar aquel problema que parecía que se había acabado. Y lamentablemente muchos han creído erróneamente, equivocadamente, en un evangelio que piensan que les quitará los problemas. Y el evangelio que Jesús predicó jamás ofreció: ven a mis pies y yo te quito tus problemas. Jesús dijo: ven a mí y yo voy a hacer tu carga, la tuya, liviana. Ven a mí y yo voy a hacer que la carga con la que tú tienes que caminar sea liviana. Yo me encargo de ayudarte con tu carga, pero la carga, amada iglesia, sigue siendo suya. Esas tribulaciones, esos problemas, esas dificultades familiares, esos dolores, esas tristezas por la pérdida de un ser querido, siguen siendo nuestras tribulaciones. Los momentos donde las cuentas no cuadran, siguen siendo nuestra carga. Lo que Jesús dice: yo voy a ayudarte con esa carga. Yo voy a poner mi hombro para que tú puedas descargar todas tus presiones, todas tus angustias, todas tus tristezas en mí. Yo me encargo de consolarte, yo me encargo de ayudarte, yo me encargo de sacarte adelante de ese hoyo. Pero no permita que las tribulaciones, los problemas sean una excusa para que la palabra que el Señor está sembrando en su vida sea arrebatada de su corazón. Usted no sabe los problemas que tengo, pastor. Yo siempre le he dicho, no menospreciamos los problemas de cada quien. Pero solo pregúntale que tiene al lado suyo. Si quiere, sentémonos juntos y le cuento los míos.
Y seguramente con alguno que usted platique se va a encontrar y se va a dar cuenta que los problemas suyos no eran tan grandes como pensaba. Nunca serán una excusa. Nunca serán una excusa para que la palabra de Dios que ha sido sembrada en su corazón sea arrancada. Pastor, tengo demasiados problemas. Yo le decía a alguien esta semana que increíblemente yo le encontré, le saludé, tenía tiempo de no verle, me vio, me volteó a ver a los ojos y le dije, ¿cómo estás? Y se partió en llanto. ¿Cuánta carga había en su corazón? Yo le dije, ¿por qué te has alejado del Señor? Me dijo, he tenido muchos problemas, pastor. Yo le dije, exactamente, debería ser el mejor momento para que te acerques con más fuerza. Porque tus problemas son compartidos cuando son con Dios, pero tus problemas son toditos tuyos cuando el Señor no está del lado tuyo. Ese fue el que cayó, la tierra que recibe la semilla en medio de los pedregales. Pero Jesús sigue diciendo, mire cómo dice el versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. ¿Quiénes son estos que representan la tierra entre espinos? Escuche esto. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, los afanes, los quehaceres, las agendas llenas, el no tengo tiempo, los afanes de este siglo y el engaño, ojo a esto, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran. ¿A dónde entran? Aquí mismo entran y ahogan la palabra y la hacen sin fruto. Escuche esto. Jesús dice, también hay personas que oyen la palabra, la reciben, pero vienen 3 ingredientes que destruyen la semilla que fue sembrada en su corazón: los afanes de este mundo. Pastor, y entonces el problema en que yo esté ocupado. No, ese no es el problema. El problema es que de su corazón los afanes le arranquen la palabra que el Señor ha sembrado, lo que Dios quiere hacer en su vida. Después dice el engaño de las riquezas. Ojo, porque no hay riqueza que no dirá la verdad. Siempre habrá un engaño detrás de la riqueza. Jesús lo dijo, la riqueza es el otro amo al que le puede servir, o Dios o ellas. El engaño de las riquezas viene, al igual que la codicia de tener otras cosas, vienen, mire cómo dice la palabra del Señor, entran en tu corazón y te ahogan la palabra que fue sembrada. Amada iglesia, el problema no es el sembrador. No, el problema no es el predicador necesariamente. El problema no es quien le siembra la palabra de Dios en su vida, quien se la sirve delante suyo. El problema no es la palabra, mucho menos. La semilla no es el problema. La semilla es perfecta. La semilla no falla. La semilla permanece desde los tiempos antiguos, hoy y para siempre. La palabra de Dios no falla, no cambia. No es el sembrador el problema, no es la semilla el problema. Cristo mismo dice, hay un problema. Es la tierra. Es quien recibe la palabra. Jesús está diciendo, es responsabilidad de cada uno que escucha la palabra de Dios, ¿qué hacer con ella? O permite que el Señor la haga germinar y fructifique y transforme su vida y lo lleve al cielo, o deja que se eche a perder la semilla y su vida siga viviendo en miseria. Jesús dice en el versículo 20, pero estos les voy a contar, estos
Los que representan la buena tierra son los que oyen la palabra. Mire qué lindo. Oyen la palabra, la reciben. ¿Cuántos dicen yo la recibo? Aleluya, amén. Mía, la oigo, la recibo, la abrazo, la atesoro, es mía. Y empiezan a dar fruto. Esa es buena tierra. Esa es buena tierra. De esos está hablando Jesús. A esos Jesús quería dirigirse. De esos Jesús quiere que seamos. De aquellos que son buena tierra. De aquellos que dan fruto. No importa si de sus 10 ramas sean 3 las que den fruto, sean 6 las que den fruto, o sean las 10 ramas que den fruto. Pero hay algo que Jesús espera de usted y de mí: que haya fruto. Y para eso es necesario que seamos buena tierra. No gente con una doble vida. No gente débil, frágil. No gente que solo vive de emoción, sino gente que el Señor dice, allí la palabra va a dar fruto, es buena tierra, está haciendo lo que yo quiero. Gente que toma decisiones, gente que cierra puertas, gente que se para en la brecha y dice, a partir de ahora voy con todo, de verdad con todo. Gente que sale el domingo y dice, no, mañana lunes no comienzo, vuelvo a vivir una semana de vivir para Dios. Y le vuelve el domingo, y el domingo vuelve a recibir palabra de Dios, y el lunes vuelve a decir, sigo. Y empiezan las ramas a verdear y a fructificar. Y salen los frutos. A veces el 30%, está bien. Mire qué lindo el Señor que dice, tu 30% es valioso para mí. A veces el 60%. A veces el 60%, Jesús dice, tu 60% es valioso para mí. Otras veces será el 100%. Hay gente que le dirá al Señor, aquí están todas mis ramas llenas. Yo quiero decirle algo. Si usted de los árboles que 3 de sus ramas tienen frutos, 3 de sus 10 ramas tienen frutos, no se compare con el que tiene las 10 llenas de frutos. No se compare. Si usted es de los que tiene de las 10 ramitas llenas de frutos, no se compare ni menosprecie el que tiene las 6 nada más. Porque el que tiene 3 de esas 10 con fruto también es agradable para el Señor. Es mejor que el de las piedras, es mejor que el de los espinos, es mejor que el del junto al camino. Ay, yo quisiera dar más, pastor. Yo quisiera hacer más para Dios. Yo quisiera, si usted está haciendo ya, si sus ramas están mostrándole frutos a Dios, ya dígale al Señor, Señor, gracias Padre, porque mi vida es buena tierra para ti. La próxima cosecha vamos a esperar más ramas con fruto hasta que demos el 100. Pero el Señor dice, quiero buena tierra. Quiero buena tierra. No tierra que se emociona y mañana se decepciona. Tierra que permanece. Tierra que está lista para recibir mi palabra y para poder ponerla en práctica. Mire cómo dice Jesús. Son aquellos que oyen la palabra y la reciben en su corazón. Nadie se las quita. Nadie se las arrebató. Ningún vecino, ningún compañero de trabajo, ningún familiar, nadie se la arrebató. Nadie, ni el programa aquel que veía antes, ya no se la arrebató. No, ni la musiquita aquella que le gustaba ayer, ya no se la arrebató. Nada se la arrebató de su corazón. Ahora le está diciendo a Dios, quiero ser buena tierra. Haz crecer tu propósito, tu plan en mi vida. No quiero ser tierra para de vez en cuando. No quiero ser tierra para a veces. No quiero ser tierra para cuando se pueda. Quiero ser buena tierra. Pero lo interesante es que aquí la decisión ahora es nuestra. La semilla
se ha sembrado. Es perfecta. El sembrador ya hizo su trabajo. Ahora lo que sigue es mi parte. ¿De cuál tierra yo voy a decidir ser? Usted y yo podemos excusarnos en lo que querramos, en los afanes si quiere, pero Jesús ya dice: el que por sus afanes la semilla es arrebatada, es enfriado. Ay, me enfrié, pastor, porque el Señor dice: yo ya conozco esos pretextos. Esa es la tierra en los espinos. Se los anuncié hace 2025 años. Se los conté, se los dije. Habrá gente que permitirá que Satanás en el instante les arrebate la semilla. Habrá gente que recibirá la palabra con gozo, pero después sentirá que los problemas no pueden con ellos. Y pensarán que yo no puedo hacer nada por ellos. Y renunciarán a la semilla. Habrá gente que reciben la palabra de Dios, pero los afanes, el engaño de las riquezas, la codicia por tener más, va a ahogar la palabra y no va a dar fruto. Pero Jesús dice, por eso les dijo: el que tenga oídos para oír, oiga, porque quiero gente que sea buena tierra. Yo creo que el cielo estará lleno de buenos saquitos de tierra negrita, que aquí dio fruto. Usted sabe que una buena tierra, cuando permite que un árbol florezca, una planta prospere, y cuando ya creció ese árbol y ya está dando frutos, meta la pala ahí a la par de ese árbol y la tierra siempre estará fértil, negrita, lista para más. Porque el que da fruto está listo para dar más fruto. Y yo me imagino el cielo de esa manera: saquitos de esa tierra buena, de aquellos que le podemos decir al Señor un día, ojalá que todos podamos hacerlo, de decirle: Señor, tú conoces los frutos que yo di para ti. Todo lo que me diste, yo lo producí. Todo. Pero no tener deudas con Dios, no tener que bajar la mirada delante del Señor. Que el Señor nos diga: la palabra fue predicada en tu corazón, pero tú no la guardaste, tú no la cuidaste. Los problemas eran tu excusa, los afanes de la vida eran tu excusa, el engaño de las riquezas eran tu excusa. La palabra fue llevada a tu corazón, pero dejaste que el diablo quitara la semilla. Pero qué lindo escuchar a Dios decirnos: bien, buen siervo fiel. Qué lindo. Bien, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel. No importa si era una maceta pequeñita, pero que hizo florecer aquella rosa, o si era un terreno gigante donde crecieron árboles enormes. Pero decirle: Señor, te fui fiel, fui buena tierra. Yo no sé usted, pero ese es el deseo de mi corazón, y ojalá que pueda ser el suyo. Ser buena tierra, ser tierra fértil, que lo que Dios ponga en nuestro corazón, nosotros le permitamos a Dios obrar. Que la palabra que Dios siembra en nosotros mañana sea una vida real, no solo una emoción, no solamente una canción. Hay gente que se aleja de Dios y cuando vuelve a escuchar aquella alabanza bonita que le llegaba hasta adentro, en lo profundo de su interior, vuelve a llorar, vuelve a sentirse conmocionado, emocionado, nostálgico. Pero esa no es buena tierra. La buena tierra es la que cuida esa semilla, que la atesora, le levanta un cerco
para que nada arrebate esa semilla de su corazón. Póngase de pie, por favor.